Hola, ¿qué tal? Eh, es para mí un placer estar con ustedes el día de hoy nuevamente en esta oportunidad. En esta, ahorita en esta oportunidad vamos a hablar de ransomware. Me imagino que en alguna oportunidad alguno de ustedes habrá escuchado o leído sobre este tema tan emblemático que ha surgido durante muchos años atrás, pero ahorita se puede decir que es el año del ransomware. ¿Ok? Vamos a ver en el transcurso del taller, debido a las peticiones que han hecho muchos usuarios con referente a este tema, que realmente no entiende cómo es el proceso del ransomware, cómo es el proceso de la encriptación, de la desencriptación, cómo podemos protegernos, cómo podemos nosotros evitar o reconocer un ataque de ransomware, cuáles son las medidas preventivas que tenemos que tener. Vamos también a ver un poco lo que es el tema de unas pruebas de concepto donde podamos ver cómo es el proceso en vivo, en tiempo real, de lo que es un ataque, cómo hace de, sus movimientos laterales para poder contaminar o poder infectar todo lo que son los equipos de una red. Puede ser corporativa o puede ser de máquinas del hogar inclusive. Vamos a hablar específicamente cuándo nace este tema, cómo nace la línea del tiempo, para entender un poco qué es el ransomware como tal. ¿Okay? Vamos a reconocer este tipo de amenazas. Okay. Eh, Nosotros aquí en Corporación Maestres hemos preparado este tema minuciosamente para poder dar respuesta a muchas inquietudes que se han venido dando durante el transcurso de todo este año que pasó 2021. ¿Ok? Primero veamos el alcance de esta amenaza. Podamos ver acá que hemos tomado de cada titular en Internet, de todos los titulares, de muchos ataques que han sido vistos en el transcurso del planeta, ¿ok? En todos los países, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Veamos aquí, por ejemplo, en el año 2020, vamos a colocar información 2020, 2021 y actual. ¿Okay? Los últimos 2 años vamos a presentar una serie de estadísticas que es donde le hemos llamado el año del ransomware, porque es donde más ataques se han visto durante todo este tiempo en el transcurso de estos años. Fíjense que los ransomware no ha tenido piedad y su objetivo principal ha sido los bancos. ¿Okay? Fíjense, el Banco de Chile fue víctima del ransomware, el Banco de Ecuador fue víctima de ransomware. Ransomware es la mayor amenaza de seguridad en Internet. El alerta de nuevo malware, ¿ok? Cada cierto tiempo están saliendo nuevas variantes. Banco de México es atacado nuevamente. Es uno de los países que más ha sido víctima de estos ataques. Fíjense, el ataque del ransomware no solamente ha sido a bancos, sino también a particulares, grandes empresas y pequeñas empresas. Así que el ransomware no respeta ningún tipo de infraestructura y ningún tipo de religión ni política, incluso en el sector salud y el sector alimentos también ha sido afectado por esta anomalía. Fíjense, la venta de información del banco inmobiliario, así no solamente bancos, han sido afectados también empresas que tienen información sensible para lograr después venderla en la deep web y crear la mala reputación de estas empresas. Entonces, no solamente es que si no pago, me devuelve la información, es que si no pago, la información la coloca en un lugar donde es público para todas las personas que quieren tener interés en estas empresas. Crece el número de víctimas de ransom en América Latina. América Latina es el ojo del huracán de esta. Fíjense, el ransomware supone el 69% de los ataques que utilizan malware. Si la mayoría de los malware que están surgiendo en estos últimos tiempos lleva que Latina registra 5.000 ataques de ransomware por día. ¿Okay? México nuevamente cae en víctimas de ransomware. El mayor desafío de las empresas en 2021 fue el ransomware. Podemos ver que Colonna Pipeline es un caso muy conocido y muy emblemático que colocó de rodillas a los Estados Unidos, ya que paralizó completamente el país durante varios días por un ataque de ransomware, paralizando la operatividad de la distribución de combustible de esta nación. Ya personas han sido fallecidas debido a que los ataques de ransomware
atacan lo que son hospitales y todos los equipos que están conectados y de alguna manera tienen acceso a Internet, están sido bloqueados la información. Muere el primer bebé en un hospital por motivo de ransomware. Nuevamente Ecuador cae víctima de ransomware. Fíjense que aquí podemos estar todo el día viendo información sobre el ransomware. Toda esta información, fíjense que es el año 2021, la última ola de ataques empuja al mundo a las puertas de una ciberguerra. ¿Okay? Dicen que empuja al mundo a una ciberguerra, pero realmente esto ya está sucediendo. De hace años ya está sucediendo lo que es la ciberguerra. Lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo, ya se está haciendo más notable lo que son estos ataques en las empresas. Okay, más de 900 millones de intentos de ciberataques en Latinoamérica. Latinoamérica sigue siendo el foco de los ciberdelincuentes. Okay, aquí ya podemos ver que el sector sanitario es objetivo de lo que es ataques de ransomware. Entonces, como podemos ver, ya la mayoría de los ataques y de los malware son por ransomware. Entonces, ya sabemos que el ransomware está siendo, como quien dice, el área más utilizada por los ciberdelincuentes. Pero veamos un poco, yo lo que quiero es que veamos un poco ahora cómo ha sido la evolución de este malware, de esta amenaza como tal. Pero muchos pensarán, ¿será que yo soy víctima de ransomware? Yo realmente no tengo nada que perder, no tengo dinero, nadie se va a fijar en mí. Pero vamos un poco más a la persona que va a pie, esas personas que piensan que como tengo una pequeña empresa con 2, 3, 4 máquinas, incluso una persona que tiene un emprendimiento y suele trabajar con sus propias herramientas. Entonces, vemos un caso aquí que en particular me sucedió y muchas personas me escriben al privado para informarse sobre el tema de lo que es el ransomware. ¿Qué es el ransomware? Porque lo que hace es que después de que son víctimas de ransomware, es que pretenden hacer una acción. Es decir, esas acciones post-mortem traen grandes consecuencias. ¿Qué significa esto? Que no nos informamos, no protejo mi empresa, entonces no conozco las vulnerabilidades que existen en Internet y no las protejo. Las protejo y me doy cuenta es cuando ya soy víctima y empiezo a tomar decisiones, empiezo a tomar acciones para poder yo estar protegido de lo que son las ciberamenazas y de este tipo de variantes que existen en Internet. Le voy a contar una anécdota rápidamente. Esto que ven aquí en pantalla es un mensaje de WhatsApp que me mandó una persona que le trabaja a estudiantes para crear tesis de grado. Esa persona tenía aproximadamente como de 3 a 10 tesis elaboradas a personas. Por lo general, los usuarios no respaldan su información y las empresas tienden a no tener un sistema de backup que pueda responder ante incidentes como este. Entonces, esta persona, al momento que me hace una pregunta y me dice que tiene un problema en su laptop y no puede leer sus archivos, le digo que me manden fotos de su problema y podemos ver que los archivos tienen un candadito en una de sus esquinas. Automáticamente yo sé que se trata de un ataque de ransomware. Esto es una persona común y corriente, no es una empresa, no es una persona que genera gran cantidad de dinero y que sea un motivo para un ciberdelincuente que lo que busca son empresas con información más sensible que le pueda generar algún tipo de ganancia. Debido a las malas prácticas, esta persona seguramente descargó un archivo de un correo adjunto, lo ejecutó y se infectó. Podemos ver acá que los archivos ya están cifrados. Aquí podemos observar que la persona cuando intenta acceder al archivo le dice que no tiene lectura, no tiene acceso al archivo porque está encriptado. ¿Ok? Entonces, lo que quiero es que veamos que cualquiera podemos ser víctima de un ransomware, no solamente una empresa, un país, sino una persona común y corriente como nosotros. Vamos a ver ahora la línea del tiempo, ya sabemos cómo funciona o qué países o qué empresa, qué tipo de infraestructura es atacada. Ya sabemos que no hay salvación para este tipo de ataques, no hay personas que no esté desprotegida o que esté vulnerable a este tipo de amenazas. Entonces, esto comenzó en el año 1988. ¿Okay? Fue la primera variante que se conoció en el mundo que logró infectar el 10% de 60,000 equipos que había en aquel momento en Internet. Recuerden, en aquel tiempo no había acceso a los equipos, entonces, pero afectó el 10% de 60,000. Luego, en el 2010, ya se conoció la primera variante llamada Stuxnet.
Esta variante lo que hacía es que espiaba y reprogramaba sistemas de industriales, llamados SCADA. ¿Ok? Todo lo que eran grandes industrias que se manejaban con tecnología, y esa tecnología estaba conectada a Internet, lo que hacía es que este gusano atacaba a esta industria y lo que hacía es que espiaba esa información y lograba modificar su configuración para hacer que las máquinas fueran más aceleradas, o las máquinas, retrasar el proceso de ejecución de una maquinaria, y lo que hacía es que saboteaba la infraestructura como tal. Esa fue la segunda variante que se empezó a conocer, que afectaba a las industrias como tal. Ya en 2013 empezó a aparecer lo que era el CryptoLocker, que es una de las variantes del ransomware. ¿Okay? Este se reconoció no solamente por espiar y reprogramar infraestructura, sino que lo que hacía es que el ataque era sostenido. ¿Okay? Era una variante que trataba de estar y permanecer en el tiempo lo más sigiloso posible, y el ataque era sostenido. Allí fueron mejorando la técnica de ataque. Luego salió otra variante que era el PETIA, conocida como PETIA. Esta variante lo que hacía es que impidía el arranque del MBR en los equipos. ¿Qué significaba esto? La partición de inicio del disco lo que hacía es que la afectaba de tal manera que no hacía que el equipo arrancara. ¿Ok? Ya iban mejorando su técnica de ataque. En el 2016 salió el GISAO. Este GISAO lo que hacía es que encriptaba los archivos, pero los iba eliminando gradualmente. Recuerden que cuando un ransomware, eres atacado por un ransomware, ellos piden rescate y te dan un cierto tiempo para que puedas pagar esa desencriptación. Si no lo hacías, el ransomware graduaba periódicamente, a medida que pasaba el tiempo, te iba eliminando los archivos para hacer una manera de presionarte y poder que pagaras lo que era el rescate. Luego, en el 2010, todo el mundo conoció esta variante, el WannaCry. Es la variante que más alcance logró tener en lo que fue el planeta, ya que logró llegar a 180 países. ¿Okay? Logró afectar a 360,000 dispositivos. Esto fue el ransomware que más emblemático fue, ya que muchas personas cayeron en este ransomware. Entonces, fíjense, a medida que va saliendo un ransomware nuevo y a medida que van pasando los años, la técnica ha sido mejorada. Además que es más peligrosa, es más sigilosa, más difícil de detectar. En el 2017, nuevamente Petya hace de las suyas, pero esta vez afectando los sistemas de SCADA, afectando los sistemas industriales. Lo que hacía es que detenía la operación de una industria o de una empresa que poseía producción o que se dedicaba a la producción. Ya acercándonos al 2018, aparece Ryuk, esta variante. Lo que hacía es que deshabilitaba los archivos de respaldo. Recuerden que cuando uno en una infraestructura, lo más valioso es la información. La gente lo que hace, y lo recomendable es siempre tener respaldo o sistema de backup que pueda responder ante una incidencia. Si eres atacado por un ransomware, una de las opciones o la primera opción es buscar los sistemas de respaldo y volver a levantar la operatividad. ¿Qué hacía este ransomware? Buscaba esos archivos de respaldo y los eliminaba para dejarte sin sistema de backup para que pudieras pagar el rescate. Por último, y no, antepenúltimo, es el ransomware más. Ese ransomware lo que hacía era que el ciberdelincuente detectaba que ya la gente no le estaba parando o no le estaba prestando atención a lo que es el pago de los archivos o de la información, porque si no tenía un sistema de backup o no le importaba perder la información, entonces no lo pagaba. El ciberdelincuente lo que hace es que presionarte, buscar la manera de presionar, de tener tu información para sacarte dinero. ¿Qué es lo que hacían? Ok, si no te importa el sistema de backup y no te importa pagar, entonces la información que tienes, si es sensible, yo la voy a publicar. Entonces ya era un método de presión mucho más delicado, porque podía haber información muy sensible que no quería que la competencia, o no me interesa que la competencia pueda tener. Entonces ellos amenazan con filtrar esa información si no pagabas. Por último, y uno de los más emblemáticos y que está en tendencia hoy en día es el Revil. Este Revil es una variante, es una organización que se dedicaba a crear ransomware
Y él lo que tiene en particular, que él lo que hacía es que encriptaba, pero para poder encriptar, él entraba en Windows en modo seguro o a modo de prueba de fallos, que eso lo que hace es que limita al equipo a que inicie sus funciones o sus sistemas de defensa y entraba en modo de prueba de fallo o modo seguro. Él entraba allí en ese modo y lo que hacía es que empezaba encriptar la información. Esto lo hacían más que todo porque ahorita muchos sistemas tienen ya protección, algunas soluciones, y lo que hacía es que entraban en ese método para encriptar. Entonces, fíjense, esta cadena del tiempo, estas variantes son seguramente es una dependiendo de la otra, pero mejorada y le cambiaban el nombre. Lo que hacía es que mejoran el sistema de ataque, el sistema de despliegue y el sistema de ataques laterales o la mejor manera de cómo llegarle al usuario para que pueda descargar el archivo. Entonces, ahora en día está hablando de esta tendencia que hay con Revit. Esta es una banda que al parecer fue desmantelada. Recuerden que ya este tema lo hemos visto anteriormente con otros ransomware o otras equipos o podemos decir empresas de ciberdelincuentes que lo detenían, cambiaban el nombre y volvían a nacer, mejorando la versión anterior. Así que es muy difícil, van a poder desmantelar una banda de cibercriminales. Es como decir que eliminen el Internet del planeta. Ok, veamos un poco más acerca de estas estadísticas. Podemos ver rápidamente que las industrias reportadas con ataque de ransomware, a primera vista lo que podemos ver que es no hay una industria que no haya caído en manos del ransomware, ¿ok? Siendo por excelencia las organizaciones gubernamentales y todo lo que tengan y empresas de manufactura, háblese de Acer, háblese de Colonna Pipeline, que son, además de ser una manufactura, también es una empresa neurálgica del gobierno. Entonces, para ellos, estas son empresas muy, muy jugosas y muy, muy sustentables porque ya tienden a pagar y son empresas que manejan mucho dinero y pueden pagar este tipo de ataques. Pero, por no dejarlo de un lado, las demás industrias también están o caen en manos de estos ciberataques. Estamos hablando de servicios profesionales, venta inmobiliaria, hotelería, salud, educación. Entonces podemos ver que igual manera no estamos a salvo de lo que son estas amenazas. ¿Cuáles son los métodos más comunes para lo que es la infección del ransomware? Podemos verlo aquí gráficamente. Eh, la vertiente de ataque o la parte más vulnerable que ha sido atacada o que se basa en los ciberdelincuentes para entrar a un sistema es el email. Podemos ver que es el 67%, que es prácticamente la mayor debilidad que tienen las empresas. Manejar lo que es el email protection o manejar lo que es el spam, la suplantación de identidad. Seguido de ello también es la falta de entrenamiento del personal. Por lo general, como ha crecido muchísimo eh, esta rama de la ciberdelincuencia, hay mucho personal que no está capacitado, hay un poco interés en querer invertir en lo que son soluciones para este tipo de ataques. Entonces, esto también conlleva mucho lo que es la infección de estos ataques. La falta de entrenamiento personal, la débil gestión de contraseñas, pobres prácticas en lo que son los usuarios y la candidez, páginas web y publicidades maliciosas, y entre otros variantes, otras vulnerabilidades que son no tan importantes, pero no queda fuera de lo que es la debilidad o la vulnerabilidad de los equipos. Entonces, la primera punta de lanza o la punta de lanza de lo que es la vulnerabilidad para entrar a un ransomware es la entrada de correos y la descarga de archivos juntos. Las predicciones futuras. Recuerden que hoy en día los dispositivos de Internet o Internet de las cosas son dispositivos que están conectados a Internet y ya prácticamente los tenemos en el hogar, en las empresas. Son dispositivos que están conectados y no tienen lo que es un firewall o algo que me ayude a mí a proteger estos equipos de lo que es las conexiones de la calle.
específicamente de Internet. Entonces, tan vulnerables, nosotros mismos ayudamos a que nuestras infraestructuras sean más débiles colocando este tipo de dispositivos que no sabemos configurar, no tenemos medio de protección, además de las redes sociales. Es uno de los canales de los canales de comunicación del hacker o de los ciberdelincuentes para enviar enlaces malévolos, archivos adjuntos. Entonces, son uno de los canales principales de la ciberdelincuencia y junto a las infraestructuras y servicios públicos que son los, por excelencia, el ojo del huracán de este tipo de ciberdelincuentes, ya que son las infraestructuras que tienen más información sensible y las que a ellos les convienen obtener para posteriormente chantajear. De todo esto, se venía manejando una hipótesis muy vieja, que a primera vista la seguridad de la información parece ser una decisión siempre técnica. Es decir, siempre le dejan esto al personal técnico, que es el responsable, es el personal técnico el que vela porque la seguridad de la información siempre esté segura, pero se trata en esencia de una decisión de negocio. Es decir, cambió hace muchos años y ahora tenemos que en una empresa realmente colocar el foco a lo que es la ciberseguridad, a lo que es la inversión de modos de solución, métodos de defensa, eh, adquisición de dispositivos que puedan protegerme mi infraestructura y lo que es la formación del personal. Es tan grave el tema de la ciberseguridad que en el Foro Económico Mundial de 2020 se catalogó el cibercrimen como el riesgo más alto que tiene la humanidad, tan solo por debajo del calentamiento global y desastres naturales. Aquí llamamos desastres naturales. Pongamos, por ejemplo, ahorita el tema de pandemia. No va a quedar por encima del tema pandemia, pero queda al mismo nivel. Es decir, que le están dando una gran importancia a lo que es la ciberseguridad. Entonces, podemos decir que es un tema que se trata exclusivamente y esencialmente de negocio. Una empresa de ciberseguridad muy famosa, Cybersecurity Ventures, pronostica que a nivel mundial los daños totales del cibercrimen sobrepasan ya los 6 trillones de dólares y esto va a seguir creciendo y nadie lo va a detener. Bueno, en vista ya que sabemos un poco más sobre el ransomware, información general, información que deberíamos manejar todos los que estamos en la parte de tecnología, vamos a ver un poco cómo se distribuye este malware, cómo se infectan las máquinas, cómo llegan a los equipos, cómo llegan a la infraestructura. Simple, la principal forma de que un ransomware o la distribución como ellos masifican este malware es vía correo electrónico, es la principal, la primera, seguida de descargas de archivos maliciosos. También tiene que ver mucho lo que es la desactualización o una mala actualización que sea engañosa de un equipo, la navegación por páginas no confiables. También tiene que ver mucho los dispositivos móviles extraíbles. Las variantes, recuerden que el malware no solamente se infecta un archivo como tal, sino una variante, un malware puede descargar o una pieza de ransomware. Y por último, los adwords, que son todas aquellas publicidades de promociones que también de segundo plano siempre tiende a descargar o esconderse en unos servidores de comando y control donde puedan descargar este tipo de archivos con una publicidad falsa. Entonces podemos resumir que para yo poder infectarme de un equipo como tal, solamente hace falta un clic. Sí, efectivamente hace falta un clic con todo esto, con todo lo que hablamos y todos esos grandes problemas que hemos nombrado y todos esos grandes ataques que se han hecho, que son de gran envergadura y que han puesto de rodillas a no solamente un país, sino a una empresa de gran reconocimiento, solamente bastó con hacer un clic, que es tu decisión en ese momento. Por eso es importante tener una solución que pueda lograr detectar este tipo de vulnerabilidades para yo no puedo encargarme todo el tiempo de estar pendiente de si doy clic o no doy clic. Entonces, ahora la responsabilidad queda de mi parte. Por eso también tenemos que tener formación en este tema. Pero ¿cómo es eso de dar un clic o dos clics? Cuando descargas un archivo adjunto, por lo general, el ransomware viene allí. Viene específicamente con un spear phishing, donde son correos engañosos, son estafas, donde
Puede ser un recibo de luz, puede ser un archivo de nómina que te lo descarga y posteriormente ese archivo puede contener la habilitación de macros que por lo general la persona no tiende a leer y el simple hecho de dar un clic puede habilitar una macro que te descargue en segundo plano un malware que es transparente para el usuario por general. Después que yo doy clic, ¿cómo es que el malware está en mi máquina? ¿Cómo distribuye ese archivo infeccioso? Él se va por la red, ¿verdad? Ya podemos ver aquí, esto debe ser familiar, los equipos que están conectados a una red, ya con el simple hecho de estar conectado a una red, la máquina infecciosa, él utiliza el puerto 445 o el puerto de lo que le llaman Samba. Ese puerto es el que se comunica entre máquinas, ¿ok? Es transparente para el usuario, ya cuando el malware está en tu equipo, él busca todo lo que son los equipos conectados a ella y además también busca unidades mapeadas o unidades virtuales conectadas en red también. O también puede ser carpetas compartidas. Entonces, cuando él intenta buscar por todos estos equipos o conexiones en tu red, encuentra su objetivo, que son los archivos, y automáticamente los cifra. De todas maneras, al final del taller vamos a ver en tiempo real cómo funciona esto que estamos explicando aquí. Vamos a crear unas máquinas virtuales, que ya las tenemos preparadas, para que podamos nada más dar doble clic a un archivo y veamos cómo encripta la información y posteriormente hace ataques laterales para que pueda contaminar y encriptar las máquinas que están en la red. Ok, ya finalizamos con lo que es el tema del ransomware hasta ahorita, pero se está viendo y se ha visto unos nuevos ataques que se les llama triple cadena de malware. No solamente tenemos que cuidarnos o proteger nuestra infraestructura de lo que es el ransomware, tenemos que protegerla de cualquier tipo de ataque o de malware, gusano, troyano, porque hay malware que tiene la capacidad de poder descargar otra pieza de malware. Veamos un ejemplo. Vamos a hablar ahorita de cómo Emotet, que es un malware, y Trigo, que es otro malware, se combinan ellos tres con el ransomware Ryu. Al principio todo comienza desde el inicio. ¿Cuál es? El ataque de un archivo mediante la descarga de un correo electrónico. Cuando te llega a un correo electrónico y lo descarga, el usuario instala el adjunto, lo descarga en su equipo, en este caso el Emotet, que es un malware bancario, el usuario abre el adjunto, se instala el Emotet, este Emotet robar credenciales, robar los cookies de tu navegador y las cuentas del LDAP para poder hacer un ataque lateral y poder instalar y llegar a otros equipos y descarga otra pieza de malware que es Tribot. En este caso, descarga Tribot y Tribot finalmente tiene la capacidad también, igual que el Emotet, de crear otras variantes para poder descargar el Tribot. Es él quien descarga y posteriormente empieza el criptado de tu información. Y ya esa historia ustedes la conocen. De todas maneras, vamos a seguir viendo cómo funciona esto en otro ejemplo que vamos a ver a continuación. Pero vamos a explicar un poco cómo es este tema del Emotet y Tribut y Ryu, que todavía no lo vemos claro acá. Bueno, vamos a verlo aquí. Primera etapa, la primera etapa de ataque es el Emotet. El Emotet tiene la capacidad de ser un malware completamente polimórfico modular. ¿Qué consiste esto? Que si él te ataca de una manera, la segunda vez que te ataque no te va a atacar de la misma manera, porque son malware completamente realizados con inteligencia artificial. ¿Okay? Ya tienen la capacidad de cambiar de módulo, analizar tu infraestructura, buscar tus vulnerabilidades y atacar según la vulnerabilidad que tenga, sacar el módulo dependiendo de la vulnerabilidad. Son archivos que difícilmente se pueden identificar porque están elaborados de tal manera que pueda responder según tu infraestructura o según lo que tengas o como la defensa que tenga tu infraestructura. Estas variantes son capaces de detectar los sandbox, son capaces de trabajar con variantes de técnica FileX. ¿Qué significa estas técnicas FileX? Que él utiliza archivos legítimos, por ejemplo, el PowerShell, que son archivos legítimos de Windows, la contamina y cuando va a pasar
o va a contaminar otra máquina, él tiene la capacidad de utilizar el PowerShell y la otra máquina como puede ver que es un archivo legible, entonces él lo va a dejar pasar y contamina el equipo. También tiene capacidad de explotar vulnerabilidades que tenga tu equipo, falta de actualizaciones, falta de parches, instala otra pieza de malware. Este Emotet es un archivo o un malware que tiene la capacidad de instalar otras piezas de malware para descargar posteriormente otro tipo de archivos. Entonces, imagínense la manera como está hecho este malware que tiene la capacidad de responder ante situaciones que estén en tu equipo. Posteriormente, cuando se pasa a otro equipo, él tiene la capacidad de responder según las vulnerabilidades que tenga el otro equipo, explotarla indiferentemente de la que tenga. La segunda parte del ataque, después que descarga Emotet, él lo que hace es que descarga este malware tribo, que es completamente igual que el anterior, es polimórfico y modular. Ya sabemos en qué consiste lo que es modular y polimórfico. La manera como te ataca esta variante en una máquina no va a ser igual cuando te vuelva a atacar, ¿okay? Porque tiene la capacidad de cambiar, de sacar diferentes módulos que tiene este malware integrados como tal. Entonces, esta variante, a igual que el anterior, son capaces de detectar el sandbox, son capaces de detectar herramientas de análisis, son capaces de robar credenciales y vulnerabilidades de tu equipo, son capaces de instalar otras piezas de malware y al finalizar roba credenciales y de navegadores y aplicaciones. Difícilmente nosotros vamos a poder detectar este tipo o trabajar este tipo de variantes porque son variantes que son multicapas, te atacan, tienen varios módulos de ataque. Entonces, para nosotros poder defendernos de este tipo de ataques, tenemos que tener una solución que sea multicapas de igual manera para poder nosotros contrarrestar o defendernos de este tipo de ataques. Vamos a ver algunas librerías que capaz les parezca de interés y que podamos observar realmente cuando nos atacas una variante de esta, cuáles son los archivos de librerías que él ataca. Fíjense que él ataca por lo general los cookies DLL, que son robo de cookies, todo lo que navegas, él lo roba o lo está supervisando. Se mete con el LDAP, todo lo que es la base de datos de los usuarios que están en el controlador de dominio, tiene la capacidad de robarse las credenciales. El robo de historial de navegación, tiene la capacidad de robar credenciales de sitios web bancarios, tiene la capacidad de reconocimiento de búsqueda de direcciones de correo, robo de información y de propagación, también tiene reconocimiento sobre el entorno de la red. Entonces, fíjese toda la capacidad que tiene estos malwares de poder robarte, si no tienes vulnerabilidad por un lado, entonces las tienes por el otro. O sea, él tiene diferentes módulos que tienen la capacidad de analizar toda tu infraestructura y atacar el módulo donde vea que tienes vulnerabilidad. Podemos ver acá que incluso roba información almacenada en el Outlook, reconoce también lo que es el robo de credenciales de Mímicas. Recuerden que Mímica es software libre, que lo que hace es que por medios de fuerza bruta y de diccionario, tiene varios métodos de robar contraseñas y credenciales. Entonces, podemos ver que también tiene movimientos laterales y numeración mediante el DAP, que habíamos hablado anteriormente. Utiliza el DAP para robar las credenciales y hacer ataques laterales con cuentas privilegiadas. Podemos ver también reconocimiento sobre el ordenador, envía información a un servidor de comando y control. Después que están allí, envía información de comando y control. Fíjense todas las librerías que han sido atacadas. Además de esto, también ataca y tiene librería con lo que son el escritorio remoto o control remoto de aplicaciones de terceros. Por ejemplo, el tiene instalado algunas piezas o algunas aplicaciones de software que te ayuden al control remoto. Él ataca en la librería de esos control remotos para tener acceso a sus equipos. Por último, podemos ver que también hace, ya lo sabemos y lo nombramos anteriormente, hace movimientos laterales con ayuda del DAP y lo que es el trabajo del Samba. Por último, después que todas estas DLLs y librerías están trabajando en tu equipo, la etapa final es que estas piezas, lo que es el emote y el tribo, descarga finalmente el root. ¿Cómo lo descarga? Anteriormente, contaminando el equipo con las librerías que teníamos, logra
baja el plug, lo descarga, tiene la capacidad de finalizar procesos de protección. Recuerden que habíamos dicho que es una de sus, el RIO es una de sus ventajas, es que logra desactivar algunas soluciones que tengas allí de antivirus o de defensa, genera persistencia en el equipo, puede estar allí bastante tiempo hasta que logra su objetivo. Y por último, puede eliminar los rastros que haya dejado de cómo llegó a tu equipo y te infectó para posteriormente encriptar la información. Entonces, podamos ver que no solamente debemos protegernos del ransomware, sino de cualquier malware que tiene capacidad de descargar piezas de malware, en este caso ransomware. Pero no todo queda acá. Nosotros podemos también ver que si ya esos métodos le parecieron que son bastante vulnerables, hay métodos novedosos que se están viendo hoy en día, en este año que pasó, por eso que les llamamos el año del ransomware, que son métodos de ataque de ransomware novedosos. Por ejemplo, el Emotet tiene un método nuevo que es la propagación por wireless. Tiene ya la capacidad de infectarse vía wireless, ¿ok? Él analiza todos los equipos que están por wireless, hace ataque de fuerza bruta, posteriormente, después que entra a una red, vuelve a analizar y entra ya al equipo como tal, hace fuerza bruta y posteriormente descarga el archivo. Es decir, ve las redes que están cercanas, entra a la red con fuerza bruta, después que entra una red, localiza o escanea todos los equipos que están en la red, hace fuerza bruta y descarga el archivo. El Tribo también tiene algo parecido. Su método novedoso es que la propagación es por RDP. Esto significa que busca todo lo que son las librerías o los programas que tengan vulnerabilidades con respecto al acceso remoto. Puede ser escritorio remoto o puede ser VNC como lo es en este caso. Si tienes en tu equipo VNC instalado, él lo que hace es que él va a buscar todos los equipos que tengan estas librerías, hace fuerza bruta con las credenciales del VNC y esto todo buscando en la tabla de objetivos, que para él viene siendo esta tabla que le llaman ARP. Recuerden que la tabla ARP es la tabla donde se almacenan todos los dispositivos que se han conectado en tu red. Esta tabla se guarda en los dispositivos, en los switches, donde se almacena la IP y la MAC adresse de cada equipo. Él busca en esa tabla todos los equipos que están allí o que algunas se conectaron y empieza a mandar señales para ver quién está a la escucha. Por último, el RIO es uno de los métodos que más me ha impresionado porque él utiliza el método o el uso del wait on LAN. ¿Qué significa esto? El wait on LAN, o también le llaman, o se le conoce como walk, es que él tiene la capacidad de buscar en la misma tabla de ARP. Recuerden que es donde se almacenan las direcciones IP y las MAC address de los equipos que han pasado por tu red, las escanea vía wireless y posteriormente manda una señal a esa tabla de RP para ver quién está a la escucha de la tarjeta de red para encender el equipo. Recuerden que esto es una opción que traen los equipos y que lo utilizamos a veces los administradores para encender el equipo en caso de una incidencia de un apagón, que podamos encender el equipo que esté apagado mediante una señal a la tarjeta de red para encender el equipo. ¿Ok? ¿Qué hace? Manda la señal, enciende el equipo y seguidamente lo encripta. Entonces veamos que por más que intentemos o por más que las autoridades intenten eliminar o erradicar estas bandas delictivas, es muy difícil que puedan tener éxito. Realmente eso es algo que se puede decir que es imposible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enfocarnos? En tener soluciones que puedan responder ante todas estas incidencias. Ya que nosotros ya vimos cómo es el ataque, cómo es la manera de que infectan los equipos, cuáles son sus métodos, entonces ya después que tu equipo está infectado, empieza el proceso de encriptado. Vamos a hablar un poco en qué consiste este proceso. Recuerde que el encriptado o el cifrado es el proceso de aplicar un algoritmo matemático a los datos. Esto es para hacerlo ilegible. Existen dos métodos de cifrado. Después que el ransomware llega, empieza a cifrar. Empieza a cifrar un método asimétrico y con un método simétrico. Veamos cómo funciona. Expliquemos rápidamente qué es el funcionamiento del encriptado. El encriptado, vamos a trabajar con el simétrico. El simétrico tiene unas características especiales. Usa una misma llave compartida para encriptar y otra para desencriptar. ¿Ok? Es un método que se encripta rápidamente y es mucho más rápido que el asimétrico. El simétrico es utilizado para cifrar grandes volúmenes de información en cuestiones de segundos. ¿Cómo funciona?
yo genero una llave, recuerden que la llave con que encripto es con la que desencripto. Encripto el archivo, ¿ok? Este archivo, después que es encriptado, se lo envío, en este caso, a otro receptor. Este receptor va a descifrar el archivo con la misma clave que yo la compartí. ¿Ok? Yo lo encripté, le doy la llave para que se encripte cuando llegue la información por correo o por red. Es una manera muy sencilla de encriptar. Este método es el más utilizado por los ciberdelincuentes por la rapidez con que encriptan la información, ya que el ciberdelincuente lo que busca es encriptar información lo más rápido posible antes que las defensas se activen o antes que sea desconectado un equipo de la red. Posteriormente, tenemos en lo que es el encriptado asimétrico. Este encriptado es un poco más difícil de desencriptar. Por las características que son, usa dos llaves, una pública y una privada. La llave pública no es secreta, pero la llave privada sí es secreta. Es decir, que yo tengo dos llaves, una la comparto y la otra no la comparto. Este encriptado con la llave pública solo se puede ser desencriptada con la llave privada. Es decir, yo encripto con una llave y a juro tengo que desencriptar con otra llave. No puedo desencriptar con la misma llave. La ventaja de esto, ¿cuál es? Proteger la confidencialidad de la información. Otra ventaja que tiene es que verifique la autenticidad u origen de la información. Esto se le conoce como no repudio. ¿Ok? Significa que una persona, después que tiene la llave, no puede negar que no la tiene. ¿Cómo funciona? Encripto la información, genero las dos llaves, una se la envío al receptor, encripto con la llave privada, mando el archivo al receptor y este receptor la desencripta con una llave pública. Tan sencillo como esto, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que hace el ciberdelincuente? ¿Cuál utiliza? Realmente, ¿cuál método utiliza? ¿El simétrico o el asimétrico? El ciberdelincuente sabe que este proceso es sencillo con el simétrico porque las llaves se generan localmente. ¿Ok? Entonces, como es una llave encripta y la otra desencripta, entonces a él no le sirve este método para tener una manera de cómo chantajear. Le sirve para encriptar la información porque lo hace de una manera muy rápida, pero trabaja posteriormente con asimétrico. Vamos a ver, explicarlo en esta gráfica que hicimos para ustedes, específicamente acá, para que podamos entender qué método utiliza ese delincuente y por qué es tan difícil poder lograr recuperar unos archivos después que están encriptados. Supongamos que tenemos a un ciberdelincuente de un lado y por otro lado tenemos a una víctima. Puede ser una persona de una empresa, privada o público, o sencillamente esa persona que me escribió por privado diciéndome que hacía tesis y se le encriptó su máquina completamente, perdiendo completamente todas las tesis que tenía allí. Supongamos que el ciberdelincuente quiere enviar una información a una víctima. Recuerden que estamos hablando que para poder enviar un malware, la primera opción que tiene el ciberdelincuente por excelencia es el envío de correo. ¿Ok? Entonces, yo quiero enviar un correo a una víctima, el ciberdelincuente tiene un servidor que le llamamos comando y control en la nube. ¿Ok? Él no te lo envía directamente a ti, sino que utiliza un servidor comprometido que lo utiliza como comando y control para enviar un correo. Ese correo le llega a la víctima. Vamos a ver que le llega a la víctima. Esta víctima, ¿qué es lo que tiene que hacer solamente para bajar un malware? Lo habíamos hablado anteriormente. Solamente un clip. ¿Ok? Recuerden que por lo general esta persona son correos que son diseñados de una manera muy elegante, muy creíble para engañar al usuario con métodos de engaño y esta persona puede abrir el archivo y confiarse que viene de buena procedencia. Si no tiene una buena cultura de la ciberseguridad, lo más seguro es que esta persona descargue el archivo. Cuando descargue el archivo es cuestión de un segundo para que la información sea encriptada. En este momento el ciberdelincuente está utilizando un cifrado simétrico, utiliza una llave privada. Esa llave privada encriptó toda la información para inhabilitar los documentos de esta persona o de esta empresa. Pero no termina acá. Él aquí está utilizando el cifrado simétrico. Pero para poder cerciorarse de que pueda chantajearte, él necesita a esa llave que se creó allí, esa llave donde cifró la información, él la cifra. ¿Ok? La cifra con un cifrado asimétrico. Podemos ver acá que la llave que cifró anteriormente la vuelve a cifrar.
¿ok? Dejando en su máquina una llave pública y dejando una llave en el servidor de comando y control, una llave privada. Es acá cuando se cumple de que el ciberdelincuente vende esa llave privada que tiene en el comando y control. Cuando se instala acá, cuando se instala el primer cifrado o cuando se realiza el primer cifrado, se instala el mismo malware de instala o crea la otra llave privada del asimétrico. ¿Ok? Viene ya con el malware instalado, con el ransomware, dejando la otra llave en el comando y control para crear un método de chantaje posteriormente. Esa llave es la que te da para poder desencriptar tu información. Por eso es que es tan difícil poder recuperar una información después que está cifrada, porque utiliza dos métodos. Cifra con uno, después ese cifrado de esa llave la vuelve a cifrar con otro método en el cual se utilizan dos llaves. ¿Qué pasa? Ya la compañía está comprometida. ¿Qué pasa si esta persona, esta víctima, está en una unidad corporativa que está en red? Automáticamente todas las máquinas son contaminadas, como podemos ver acá. Entonces, de esta forma es que se trabaja el cifrado híbrido del ciberdelincuente. Vamos a ver ahora cuáles son las opciones que tenemos para nosotros protegernos o responder ante estas incidencias. Recordamos que habíamos hablado de que estos malware son polimórficos y completamente modulares, utilizan múltiples capas para poder llegar a un usuario y contaminar y hacer ataques laterales. Entonces nosotros tenemos que responder de la misma manera. Tenemos que tener una protección de multicapas donde sea protegido o el correo electrónico tenga una solución de anti-spam y reputación de direcciones IP para frenar el correo que vengan de direcciones IP dinámicas o esté en lista negra o blacklist. También que tenga análisis de anti-malware o patrones Machine Learning y Deep Learning con Sandbox. Esto frena lo que es el correo con malware. File blocking, lo que es el bloqueo de correos con extensiones peligrosas. Esto es muy importante porque evita que las personas descarguen cualquier tipo de archivo, solamente con extensiones válidas. ¿Okay? Los archivos que tengan con extensiones no válidas, como los que tenemos acá en pantalla, .exe, .va, .script, entonces estos archivos no los deje y los bloquee rápidamente. Donde pueda bloquear correos potencialmente fraudulentos, donde analice las cabeceras de los correos y pueda ver si un correo viene de un sitio no legible o no legítimo, donde venga de un lugar donde venga con mala reputación. Entonces, que él analice, tenga la capacidad de analizar esta capa y no me permita descargar los archivos. Bueno, espero que les haya servido de mucho. Ya podamos entender cómo funcionan estos ataques, cómo encripta, cómo desencripta y cómo podemos nosotros acudir o cuáles son las medidas de preventiva que podemos tener al momento de tener una incidencia como esta. Espero que le haya servido de provecho y lo hayan disfrutado. Estaremos subiendo la grabación en las próximas horas y en las pruebas de concepto que le prometimos también se las vamos a realizar para que la puedan ver en un video aparte donde puedan ver detalle a detalle cómo estos ataques se llevan a cabo y cómo afecta a los equipos que tengan conectados a una red también, de la misma manera. Feliz tarde y buen provecho.